Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Con el gusto de siempre le saludamos en Coronavirus, la pandemia, esta producción de la Universidad de Guadalajara. Todo nuestro agradecimiento a las televisoras de la República Mexicana, América Latina y el Caribe que siguen nuestra transmisión. También nuestro agradecimiento a usted que se da tiempo para hacernos llegar sus comentarios y sus inquietudes a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, Canal 44 TV. También a sus órdenes, nuestro WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Si nos permite, entramos en la información y vamos en este momento con Verónica López, corresponsal de EFE en Ginebra, Suiza, quien nos da el reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue a la baja a nivel global, pero con una excepción en Europa. En la última semana, los casos confirmados de COVID-19 se han incrementado un 7% en el continente, mientras que las muertes aumentaron un 10%. Sin embargo, a nivel mundial, los datos mejoran. Los casos han subido un 1%, mientras que las muertes han bajado un 4%. Además de en Europa, los contagios aumentaron en África un 3%, aunque allí las muertes cayeron un 27%. Desde que empezó la pandemia, los casos totales confirmados en todo el mundo rozan los 250 millones y los fallecimientos han superado los 5 millones. Estos son los datos del informe semanal de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa la tasa de incidencia en Europa en 209 casos por cada 100.000 habitantes, muy por delante de la segunda región con la tasa más elevada, que es América, con 69 casos por 100.000 habitantes. Estados Unidos sigue siendo el país con más casos reportados la última semana. Le siguen Rusia, Reino Unido, Turquía y por último Alemania, donde la subida ha sido mayor, un 29%. Con estos datos, la OMS teme que la pandemia pueda causar en Europa 500.000 de muertes más hasta principios de febrero y lo justifica en que 43 países de la región europea se enfrentarán a una tensión elevada o extrema de la capacidad hospitalaria. La vacunación sigue a buen ritmo con más de 7 millones de dosis inoculadas. La OMS insiste en la necesidad de acelerar una distribución equitativa de las vacunas y mantiene su objetivo de tener al 70% de la población protegida en septiembre de 2022. En este sentido, Estados Unidos ha anunciado un acuerdo entre el fabricante de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y el mecanismo COVAX para enviar el suero a zonas de conflicto. Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos ha comenzado a evaluar la posible extensión de la vacuna de Moderna a niños de entre 6 y 11 años. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Aunque siguen en estudios las posibles alteraciones oculares producidas por COVID-19, algunos problemas de la salud visual aumentaron, como el síndrome visual informático, la miopía y el ojo seco. Aunque el virus SARS-CoV-2 se ha encontrado en lágrimas en personas evaluadas en diferentes estudios, no parece constituir la vía principal de contagio, describen varios estudios internacionales. Sin embargo, algunos reportes indican que puede causar hiperemia conjuntival, lagrimeo, queratitis y conjuntivitis, pero también de que hay mínimos cambios a nivel de retina. Entre las alteraciones que se observaron en los primeros meses de la pandemia fue congestión conjuntival, secreción, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, ojo seco, picazón, fotofobia y lagrimeo. La información científica médica sobre las alteraciones oculares producidas por COVID-19 siguen en estudio, aunque desde el inicio de la pandemia se ha mencionado que no representa un riesgo para la visión. Al parecer, se ha identificado alteraciones por el uso de algunos medicamentos relacionados para el tratamiento de la enfermedad y también por el uso de aparatos tecnológicos.
Sin embargo, es importante mantener un monitoreo permanente en pacientes que ya cursan con algún padecimiento en sus ojos ante posibles alteraciones oftalmológicas en caso de haber presentado COVID-19. El seguimiento debe hacerse, recomiendan asociaciones internacionales de oftalmología, cuando el paciente presenta trauma ocular, cambios agudos en la visión o en el campo visual, síntomas compatibles con desgarros o desprendimiento de la retina con flashes de luz o flotadores, dolor ocular severo o sospecha de glaucoma agudo, fotofobia o sospecha de iridociclitis y pacientes prematuros. Pero también, en estos casi 2 años de la pandemia, ante el aumento en la exposición visual de aparatos tecnológicos, incrementó el síndrome visual informático. Las afecciones en la salud visual de las personas son diversas. Este tipo de síndrome visual informático se presenta en personas que tienen gran periodo de exposición a pantalla de dispositivos electrónicos, asimismo vinculados a fallas en las condiciones ergonómicas en su estación de trabajo o estudio. Expertos advierten que 9 de cada 10 personas presentan dolor en ojos, cansancio visual o visión borrosa, picazón, sequedad en los ojos, sensación de empeoramiento en la vista, lagrimeo y parpadeos pesados. En la población infantil hay un aumento de miopía en quienes no lo presentaban, y en aquellos que sí, incrementó más, así como la resequedad en los ojos debido al uso diario de las tablets, videojuegos y también atribuido a las clases virtuales. Y en los adultos, el trabajo como la principal causa, y en casa, la tendencia común es pasar mucho más tiempo seguido mirando la pantalla. La pandemia COVID-19 ha traído daños a la salud visual de forma directa e indirecta. La recomendación es cuidarse y, sobre todo, mantener las medidas preventivas para evitar que su salud se vea afectada. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos indica que ante la inflamación que genera el virus SARS-CoV-2 puede llegar a ocasionar trastornos en el sistema visual como parte del sistema nervioso central afectado. 2 grandes ramas, la que corresponde a los daños que directamente el virus puede causar a diversos componentes, estructuras del ojo, y no solamente del ojo, sino también de los tractos nerviosos que llevan la integración visual, finalmente hasta la corteza occipital, que es donde se integra la visión. En ese sentido, recordemos que la mayor parte de patógenos respiratorios, y SARS-CoV-2 no es la excepción, pueden generar conjuntivitis, por ejemplo, como una de las principales manifestaciones. Una inflamación precisamente de la conjuntiva puede generar uveitis, pero también puede generar trastornos en los vasos sanguíneos, tanto los que se encuentran en las estructuras de lo que conocemos como el segmento anterior del ojo, es decir, lo que está hacia adelante, como es el caso de la conjuntiva, pero de igual manera puede generar trastorno en los vasos sanguíneos que irrigan el globo ocular, particularmente en la parte posterior, conocida como retina posterior. También hay retina, digamos, en la parte del segmento anterior, pero en la retina, a donde converge el nervio óptico y a donde llegan la vena y la arteria centrales de la retina, pueden ocurrir, y hay reportes perfectamente identificados en la literatura, en varias revistas de circulación internacional. Pueden ocurrir obstrucciones de la vena o de la arteria retinianas que pueden generar incluso pérdida de la visión
pérdida definitiva de la visión. Existen algunas otras manifestaciones, como te comentaba José Ángel, en donde parte del sistema nervioso central, en donde se integra toda la visión, pueden, igual que en otras partes del tejido cerebral, ocurrir estados de trombos que pueden afectar entonces la visión sin que necesariamente sea el ojo el directamente afectado, sino el sistema nervioso central integrador. Entonces, la gama de patologías son muy diversas y pueden estar relacionadas tanto directamente causadas por el virus en los tejidos que hemos comentado, pero también existe evidencia en la literatura de algunas afectaciones oculares mediadas por la propia respuesta inmune del huésped a través de lo que conocemos como autoanticuerpos. Autoanticuerpos que pueden también generar inflamación de la uveitis, por ejemplo, pueden generar trastornos en la retina y en los vasos sanguíneos de igual manera. Entonces, tanto el daño directo que puede causar el virus, pero también autoanticuerpos que se pueden generar como parte de la respuesta inmune. Y el otro apartado, que incluso escuchamos en una cápsula de Rocío López Fonseca hace un momento, es muy interesante porque el haber permanecido durante más tiempo durante la pandemia frente a computadora, frente a monitores de televisión, en las actividades escolares, particularmente en los niños, existe la hipótesis, y los oftalmólogos lo están estudiando con detalle, de que pudieron haberse afectado los conocidos como sistemas de refracción ocular. Son trastornos en donde miopía particularmente, pero también hipermetropía o astigmatismo pudieron haberse generado o pudieron haberse agudizado con todo este esfuerzo visual que implica el estar frente a una pantalla. Permítanos una breve pausa para continuar enseguida con usted aquí en Coronavirus, la pandemia. Agradecemos que continúe con nosotros y le invitamos a lo siguiente. Diversas investigaciones revelan los daños que ocasiona COVID-19 en los ojos. Una de las áreas que se ha investigado desde la llegada de la pandemia es cómo la COVID-19 afecta a la salud visual y cuáles son sus consecuencias a largo plazo. La Asociación Española de Optometristas Unidos han dado a conocer varias investigaciones que se han publicado en el mundo. Algunos científicos describieron desde el inicio de los primeros pacientes contagiados por el SARS-CoV-2 algunos signos oculares de pacientes hospitalizados confirmados. Por ejemplo, el British Journal of Ophthalmology expuso que en el caso de la conjuntivitis aguda, esta aparece 13 días después del inicio en algunos pacientes con infección por SARS-CoV-2. Sus investigadores destacan que es necesario comprender mejor el espectro completo de este síntoma, su duración y la historia natural de las complicaciones para aplicar el tratamiento clínico adecuado. Asimismo, esta investigación ha servido para confirmar que el SARS-CoV-2 sí tiene complicaciones oculares y además ratifica que las secreciones oculares derivadas de la conjuntivitis sí representan una pequeña fuente de contagio. Las afecciones oculares de los coronavirus en humanos siguen en investigación y debido a que no existe mucha literatura acerca de esto, los especialistas han estado también estudiando y comparando los síntomas oculares del SARS-CoV-2 en varios animales. Señalan que lo que sí se sabe es que los coronavirus son capaces de producir un amplio espectro de manifestaciones oculares, desde patologías del segmento anterior como la conjuntivitis y la uveitis anterior hasta afecciones que amenazan la vista
como la retinitis y la neuritis óptica, informó Rocío López Fonseca. Aumenta la extirpación de ojos y esto es por el retraso en la atención durante la pandemia. Las tasas de eliminación de ojos aumentaron 12%, es casi el doble de los niveles prepandémicos. La especialista de la Academia Americana de Oftalmología compartió su experiencia con sus pacientes. Las consecuencias de los confinamientos derivó en que las personas se agravaron. La directora del Servicio de Oncología Ocular del Wills Eye Hospital en Filadelfia, Carol Shields, vio una caída dramática en la cantidad de pacientes en su consultorio cuando comenzaba la pandemia, pero en octubre comenzaron a llegar con cánceres oculares avanzados. Además, vio un aumento de personas que requirieron de un proceso de enucleación, que es la extirpación quirúrgica del ojo. Es un procedimiento que se realiza cuando no hay otra forma de controlar el cáncer. Al evitar ir a examinarse, las personas pasaron por alto muchas enfermedades oculares. Entonces los cánceres, que normalmente se detectarían de manera temprana, en realidad se diagnosticaron en etapas bastante avanzadas. Los cánceres de ojos son bastante raros. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que en el 2021 habría 3.320 nuevos cánceres de ojos, principalmente melanomas oculares. El consultorio de la especialista suele recibir entre 8 y 10 pacientes nuevos con melanoma cada semana. Antes de la pandemia el grosor promedio era de 5 milímetros, pero desde 2020 empezó a haber tumores más grandes con un grosor promedio de casi 9 milímetros y para el segundo pico de octubre algunos llegaban a medir hasta 18 milímetros, informó Elizabeth Ortiz. Problemas como el glaucoma y la mitomicosis, son algunos de los que se han venido registrando como parte de la salud visual en el marco de la pandemia. Todo esto puede generar ceguera irreversible, así nos lo advierte el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Pasó a ocupar lugares abajo de la tabla, como en el 8º o 9º lugar de manifestaciones clínicas de COVID. Los primeros lugares los ha ocupado la sintomatología de fiebre, dolor de cabeza, tos y acortamiento de la respiración o sensación de una respiración acortada. Por supuesto también dificultad respiratoria. Luego vienen manifestaciones gastrointestinales, por ejemplo, y ya más adelante, más o menos entre el 9º o 10º lugar, están manifestaciones oculares. No son tan frecuentes, pero conjuntivitis sí es de las más comunes, sobre todo en el momento más agudo de la enfermedad, cuando el paciente está con fiebre, con dolor de cabeza, cuando el paciente está con molestias respiratorias altas como dolor faríngeo, escurrimiento nasal. En esos momentos, cuando está dominando un síndrome catarral, ahí es en donde particularmente puede presentarse con mayor frecuencia con conjuntivitis en un paciente con COVID. Y también no perder de vista, que la conjuntivitis de manera única como síntoma puede también presentarse en COVID como síntoma único. ¿Único? Sí, ha habido algunos casos, algunos reportes de esa manera y hay que tener entonces mucha agudeza clínica en ese sentido, porque un paciente que tuvo contacto con alguien con COVID y se presenta con conjuntivitis, podría ser un caso de COVID. Habría que también no perder de vista esa relación reciente, ese contacto reciente ante la posibilidad de contagio. El glaucoma es una patología ocular en la que lo que ocurre es incremento de la presión intraocular. El glaucoma en las primeras etapas puede ser asintomático y cuando empieza a generar sintomatología es posible que ya tenga un avance a lo largo de meses o incluso años. Un glaucoma sin control puede generar ceguera irreversible.
Por ese motivo hay que detectarlo de manera oportuna. Y el glaucoma, durante los momentos en los que tiene poca sintomatología, podría incrementar su intensidad con el uso de algunos fármacos, como por ejemplo los corticosteroides. Entonces, también hay que vigilar de cerca, porque muchos pacientes durante COVID han recibido corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, hidrocortisona, y durante el tiempo que estuvieron recibiendo tratamiento con corticoides, pudieron haber incrementado su presión intraocular y por lo tanto pudieron haber tenido agravamiento de glaucoma, de tal suerte que será fundamental también un seguimiento apropiado para pacientes con esta patología, particularmente por el uso de corticoides. Claro. Luego, algunos reportes en la literatura dieron manifestación de incremento en el número de casos de lo que se conoce como mucormicosis. La mucormicosis es una enfermedad causada por hongos, no es una sola especie, son múltiples especies, pero que de manera conjunta se conocen como mucormicosis, la patología. La pueden causar mucorales, hongos de los géneros Rhizopus, etc. Y en esta patología, que además llamaron hongo negro muchos medios, genera necrosis de los tejidos que afecta y por eso le llaman hongo negro. Y se presenta predominantemente en el ojo, las fosas nasales, la cavidad oral, los senos paranasales y también el tejido cerebral. Claro que también hay mucormicosis pulmonar, hay mucormicosis cutánea, etcétera, pero la forma más común de presentación de la mucormicosis es la oculorrino seno cerebral. Y muchos pacientes pueden perder un ojo, incluso ambos, por una mucormicosis invasiva. Y hay hipótesis de que se incrementó el número de casos de mucormicosis en el mundo con motivo de la pandemia de COVID-19 por varias razones. La mucormicosis es una enfermedad que afecta predominantemente a pacientes con diabetes. La diabetes descompensada en particular, y más una forma de descompensación conocida como cetoacidosis diabética. Y muchos pacientes con diabetes, al infectarse con COVID, tuvieron descompensación de la diabetes. Y esa descompensación pudo haber generado mayor predisposición, susceptibilidad y riesgo para desarrollar mucormicosis. Y también los corticosteroides pueden generar descompensación diabética que puede predisponer a una infección aguda por estos hongos de la familia mucorales. Entonces, toda esta es una gama de manifestaciones, desde muy leves hasta muy graves, de tipo ocular en los pacientes con COVID. Y en más información, Europa ataja el repunte de más de 55% de casos de COVID-19 en un mes. Europa trata de atajar el fuerte repunte de un 55% de los casos de COVID en el último mes. El continente se ha convertido en el epicentro de la pandemia según la OMS. La cobertura vacunal insuficiente ha hecho que países como Croacia, Eslovenia y Eslovaquia alcanzaran máximos históricos este jueves, mientras que Alemania ha registrado este viernes por segundo día consecutivo un nuevo máximo diario con más de 37.000 infecciones. Según el ministro de Sanidad del país, es preciso que la tercera dosis esté a disposición de todo el mundo. Las vacunas de refuerzo son importantes. Tanto la comunidad médica como los gobiernos a nivel federal y regional
están de acuerdo en que cualquier persona que haya recibido una segunda vacuna hace 6 meses o más debe recibir también una vacuna de refuerzo. Mientras continúa la carrera para desarrollar un medicamento. Un día después de que la pastilla de Merck fuera aprobada en el Reino Unido, Pfizer ha anunciado los buenos resultados preliminares del estudio que ha hecho con su primer fármaco. En los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas, nuestro medicamento ofrece un 89% de protección para evitar la hospitalización con esta enfermedad. Y los datos indican un 100% de protección frente a la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de haber contraído la COVID-19 con síntomas, se tiene ahora un 85% de protección. Eslovaquia ha anunciado un cierre parcial para el lunes. Países Bajos vuelve a introducir la distancia social y el uso obligatorio de mascarillas. Austria exigirá a partir de ahora una prueba de vacunación o de recuperación para acceder a establecimientos o reuniones multitudinarias. Regresamos enseguida con usted. Antes, esta breve pausa. Gracias por continuar con nosotros. Mire, otro tema por demás importante, los retos de los sistemas de salud a nivel mundial ante esta pandemia de COVID-19. Todos estos ya son analizados. La pandemia causada por la COVID-19 es uno de los más importantes retos a los que se ha enfrentado la humanidad en su historia más reciente. Va más allá de cualquier crisis humanitaria, con severas consecuencias en materia de salud y socioeconómicas. La Organización Mundial de la Salud, con su personal compuesto por miles de personas, se encuentra en la línea de fuego, al frente de esta crisis, apoyando a los Estados miembros y sus sociedades, especialmente a las poblaciones más vulnerables, guiándolas, entrenándolas con equipo y con servicios específicos para salvar vidas, al tiempo que combaten el virus. La situación actual ha puesto en entredicho las bases con las que trabajaba el sector salud antes de la pandemia, buscando viabilidad financiera, seguridad y equidad al proporcionar los servicios de salud a la población, así como un mayor acceso a dichos servicios. Antes de la pandemia, las mayores innovaciones provenían de las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos que desarrollaban nuevos fármacos y tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas, principalmente enfermedades mentales, degenerativas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Mientras, los sectores de salud públicos de las naciones se mantenían con los mismos esquemas de atención que se establecieron en décadas pasadas y que han venido sufriendo mayores presiones en la medida en que la población mundial aumenta y se eleva la expectativa de vida. La nueva realidad de la atención médica implica el rediseño de los sistemas de atención para abordar la atención primaria, secundaria, comunitaria y aguda en un mundo posterior a COVID-19. A decir de los expertos de los organismos internacionales, el sector salud debe mantener la atención virtual y los avances digitales que las personas que han requerido atención médica esperan, con la finalidad de garantizar el acceso continuo a los servicios sanitarios de manera segura y oportuna, informó Rocío López Fonseca. Y a propósito de este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos señala que los sistemas de salud deben fortalecer su presupuesto en la investigación, educación, formación de personal de salud e infraestructura. Esto en los 3 niveles de atención frente a una emergencia. Es parte de las experiencias que nos deja la COVID-19. Estando a 2 años de una pandemia que ha puesto de rodillas a la humanidad, uno de los más grandes retos sanitarios, pero también con graves consecuencias colaterales al campo de la economía, al ámbito social en general, y efectivamente analizar los sistemas de salud, cómo los sistemas de salud están preparados para enfrentar una crisis sanitaria de este tamaño o cómo no están preparados. En ese sentido, cuando hablamos de un sistema de salud, primero debemos recordar
que los sistemas de salud son la forma de organización de los servicios sanitarios que tiene una nación en los diferentes niveles, tanto en el sector público como en el sector privado, pero también en los diferentes niveles de atención, que son la atención primaria y que, para resumirlo, constituye la piedra angular en un sistema de salud, porque es la que se refiere a la prevención, sí, claro, de las enfermedades, la detección oportuna, la educación para la salud. Luego, la que conocemos como el sistema de segundo nivel de atención o subsistema de segundo nivel de atención, en donde tenemos a las clínicas e incluso hospitales que atienden enfermedades comunes, generales, que constituyen el gran volumen de patologías de un determinado país o región. Luego tenemos el tercer nivel de atención, que se refiere a la especialización o la alta especialidad, y en donde evidentemente se atienden problemas de mayor complejidad. En estas unidades de atención especializada, por ejemplo, se tienen, valga la redundancia, las subespecialidades de las diferentes áreas de la medicina, y de igual manera hay que considerar en un sistema de salud no solamente lo relativo a la prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación de un problema de salud. En un sistema de salud también debemos considerar el aspecto investigación en salud, y también debemos considerar el aspecto educación y formación de recursos humanos en salud. Nuevas enfermeras, médicos, médicos especialistas, todo lo que sabemos que es formación de recursos humanos. Pero además, un sistema de salud tiene rectorías, y esas rectorías, que dependen del Estado, políticamente hablando, de un Estado en los diferentes países en el mundo, habitualmente recae en un Consejo de Salud, que para el caso de México es el Consejo de Salubridad General, que preside el propio presidente de la República. Y en un sistema como México, los estados juegan un rol fundamental en el sistema de salud, en el Sistema Nacional de Salud, teniendo como cabezas también estatales del sistema de salud a los propios gobernadores de cada entidad federativa. Y algo que hay que considerar cuando hablamos del fortalecimiento de un sistema de salud ante una emergencia sanitaria, no es si precisamente el sistema de salud está listo para empezar a atender pacientes en grandes volúmenes, porque luego nos vamos a pensarlo de manera directa de esa forma. Camas de hospital. Camas de hospital, no. Creo que debemos pensarlo en función de el ordenamiento que tiene el sistema de salud en su primer nivel, segundo, tercer nivel de atención, fortaleciendo mucho ese primer nivel, el de la prevención. Ya estamos viviendo una emergencia sanitaria. ¿Cómo evitamos que se disemine? ¿Cómo evitamos que haya una explosión epidémica como la que estamos viviendo con COVID-19? Y por otro lado, fíjate que algo en lo que frecuentemente no reparamos es en que preparar al sistema de salud no solo es infraestructura, equipamiento, insumos para la salud e incluso personal calificado
para cada una de los niveles de atención, sino cómo se ha preparado la salud del pueblo previo a una contingencia. Eso es clave, José Ángel, porque fíjate, en el caso de México, las mayores cifras de fatalidad que han ocurrido en esta pandemia de COVID-19 han sido en pacientes con insuficiencia renal, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades preexistentes de esta naturaleza, obesidad. Esa situación nos debe llevar a momentos mucho antes de la pandemia de COVID-19, cuando se perdió el control, cuando se salió de las manos esa grave situación de enfermedades que hacen más susceptible a una nación a tener más gravedad o a tener más fatalidad por una determinada enfermedad pandémica, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de preparación de un sistema de salud, pues tenemos que hablar de muchísimos años atrás y abarcar todos estos rubros, no solamente los que son materiales, hospitales, camas de hospital, como bien tú lo dices, sino procesos y una población saludable para que esté en capacidad, en posibilidad de enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Se requieren presupuestos con suficiencia, pero también se requieren estrategias para que esos presupuestos mejorados en cuantía tengan una muy buena aplicación y rindan buenos frutos. Se requieren entonces procesos, procedimientos. También se requiere impulso a la ciencia y la tecnología en el campo de la salud. Lo estamos viendo con esta pandemia de COVID-19, José Ángel. Las naciones que impulsaron tempranamente la generación de vacunas contra COVID también son las que han tenido más rápida cobertura de vacunación contra COVID. Y bueno, sonaba lógico, aunque uno quisiera que se apostara siempre a la equidad internacional, pero era de esperarse que, por ejemplo, los países desarrolladores de una determinada vacuna tuvieran aseguramiento de la vacuna para la mayor parte de su población de forma inmediata. En ese impulso a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, etcétera, pues está una gran diferencia porque, por ejemplo, en esta ocasión, con esta pandemia de COVID-19, hace 18 meses ya se tenían bosquejos de vacunas que en su momento se conocieron como vacunas promisorias o ahorita voy a recordar cómo le llamó la Organización Mundial de la Salud, y empezó la carrera para el desarrollo de la vacuna y para los ensayos clínicos. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? El caso de Pfizer-BioNTech, tenemos el caso de Johnson & Johnson, de AstraZeneca, el caso de CanSino, etcétera. Todas esas vacunas, pues que corrieron a pasos agigantados, pero todo tuvo lugar gracias al impulso que países, universidades, centros científicos brindaron a la tecnología y la innovación. Un par de minutos y continuamos con usted. Agradecemos que continúe con nosotros. Y hablando de la fragilidad de los sistemas de salud en el mundo, tendríamos que hablar de otro pendiente, y es el que tiene que ver con el cambio climático y sus efectos en las personas.
Aún con la fragilidad de los sistemas de salud, ahora tienen que hacerle frente a los efectos del cambio climático y aunque los países han comenzado a preocuparse por proteger a las personas, apenas alrededor de 1/4 de los encuestados por la Organización Mundial de la Salud han podido implementar estrategias al respecto. Aproximadamente el 85% de los países tienen ahora un responsable de la salud y el cambio climático en sus ministerios o secretarías de salud, mientras que la mitad ya estableció un grupo de trabajo o comité. Prácticamente todos los países, es decir, 94%, incorporan consideraciones de salud en sus contribuciones determinadas a nivel nacional al Acuerdo de París. La incapacidad de los países para proteger la salud del cambio climático es más dañina para sus grupos más desfavorecidos, incluidas las minorías étnicas, comunidades pobres, migrantes, personas desplazadas, personas mayores y muchas mujeres y niños. Casi 80% de las muertes causadas por la contaminación del aire podrían evitarse si los niveles actuales de contaminación del aire se redujeran a las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, advirtió la directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud en el organismo internacional, Maria Neira. Las limitaciones de recursos humanos son la segunda barrera más importante porque casi la mitad de los países reportaron que la emergencia de COVID-19 ralentizó el progreso en el abordaje del cambio climático, informó Elizabeth Ortiz. Y es justo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez quien se refiere a continuación a este tema, el medio ambiente y la salud. Uno de los retos que tienen los gobiernos para establecer políticas públicas integrales. Lamentablemente ha quedado en el papel y en el discurso la mayor parte de los acuerdos tomados en estas reuniones, que efectivamente está cumpliendo su edición número 26, creo que concluye el día 12 de noviembre y que dio origen, por ejemplo, a los acuerdos de Kioto primero, luego dio origen en el 2015 a los acuerdos de París, pero que siempre ha tenido una gran polémica entre algunas naciones que responsabilizan, entre otras, a China y a la India de ser los grandes emisores de contaminantes a través de combustión de carbono y de energías fósiles, etcétera. Y debido a estas polémicas, luego algunos países empiezan a retrotraer de los acuerdos tomados. Y como bien lo señalas, 26 años en que hay buenas voluntades y creo que se va logrando muy poco, porque lo que sí sabemos que va ocurriendo es que cada vez el mundo está más contaminado, que cada vez hay más crisis del agua por contaminación, que el calentamiento global ha alcanzado 1.2 grados centígrados desde la revolución industrial en el siglo antepasado, y que los estudiosos del tema señalan que si el mundo alcanza 1.5 grados centígrados a partir de la temperatura previa existente a la revolución industrial, va a ser más catastrófico aún de lo que ya estamos viviendo, con sequías, inundaciones, con mayor crisis del agua, y todo eso impacta directamente a la salud, más enfermedades. Claro. Porque hay más riesgo de enfermedades gastrointestinales, de epidemias como el cólera, de epidemias como el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, que son vectores que se reproducen con mayor facilidad en climas más calientes, más cálidos, cálidos. Entonces, efectivamente, y que de igual manera hay diversos estudios que han analizado los momentos de impacto ecológico que de alguna manera contribuyeron a la aparición de la pandemia de COVID-19 y también de la epidemia de SARS del 2003 y la epidemia, aunque focalizada a Medio Oriente, de MERS precisamente
el síndrome respiratorio grave del Medio Oriente. Claro. Entonces, sí, me parece que ha sido una cápsula muy interesante la relativa al calentamiento global y el impacto a la salud, porque ahí está otro ingrediente en el que se tiene que trabajar intensamente y en el que tiene también mucho que trabajar el sistema de salud de un país, región y de todo el mundo. ¿Cuáles son los retos que se habrán de enfrentar o que nos deja como experiencia esta pandemia de COVID-19? Primer reto, se tiene que mejorar el estándar general de salud de la población de todo el mundo. Los países deben trabajar mucho para que una próxima epidemia o pandemia, que las va a haber, no hay duda al respecto, no vuelva a generar el impacto que ha tenido en personas con enfermedades preexistentes. Trabajar mucho para que exista menos diabetes, menos obesidad, menos hipertensión, etcétera, menos tabaquismo y por lo tanto, mejorando esto, que haya menos insuficiencia renal. O sea, hay que prepararnos para el mediano y largo plazo. Segundo, los sistemas de salud, incluso los que parecían más sólidos, se vieron rebasados en infraestructura, en equipamiento e incluso en personal de salud. Hay que hacer un nuevo repaso de indicadores para de esa manera tener más infraestructura sanitaria que, si bien no tenemos en todo momento una epidemia o una pandemia, y qué bueno, pero sí podemos tenerlo en cualquier momento y hay que estar preparado para este propósito. De igual manera, en cuanto a la formación de recursos humanos en salud, hay estándares internacionales que nos dicen idealmente cuántos médicos, idealmente cuántas enfermeras debe haber por cada 1,000 habitantes, o igual qué número de camas de hospital debe haber por cada 1,000 habitantes. Y todo ese análisis que se hace desde el ámbito internacional se debe atender y se debe tender hacia la equidad en los países. Y en más, en torno a la pandemia, el acompañamiento de China, fundamental para el control de la enfermedad en El Salvador, es lo que dice su ministro de Salud. El acompañamiento de China a El Salvador en el marco de las relaciones bilaterales ha sido fundamental para que el país centroamericano tenga controlados los efectos negativos de la enfermedad del nuevo coronavirus, COVID-19, aseguró el ministro salvadoreño de Salud, Francisco Alavi. A más de 3 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, Alavi comentó que la cooperación bilateral ha sido bastante comprometida y esmerada en varios sectores, entre ellos la salud y el enfrentamiento a la propagación de la COVID-19. Esto nos ha permitido tener una visión totalmente diferente, nos ha permitido conocer de primera mano estrategias, acciones, medidas de control que por supuesto han posicionado a El Salvador en una situación mucho más favorable que el resto de países y por lo cual ahora El Salvador está siendo reconocido incluso a nivel internacional. El ministro aseveró que la colaboración de China con El Salvador en el ámbito sanitario trasciende la cuantificación de insumos y dosis de vacunas de las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm, las de mayor aplicación en el país centroamericano. Somos el país de Centroamérica con mejor manejo en el tema de vacunación, siendo uno de los 4 en América Latina con la mejor estrategia de vacunación y uno de los 50 mejores países internacionales en la estrategia de vacunación. Y esto ha sido gracias a que se ha tenido esa oportunidad, esa relación bilateral que nos ha permitido contar con lo necesario, no solo en el tema sanitario, sino que en otros temas que se están realizando de interés para el país. Para el ministro salvadoreño, las experiencias de China en su camino al desarrollo y bienestar de su pueblo son el mayor apoyo que El Salvador puede tener como punto de partida para la construcción del nuevo futuro del país. Una información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Colombia acelera el plan de vacunación anti-COVID-19 entre su población infantil.
Desde el pasado 31 de octubre, Colombia inició la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 3 y 11 años de edad, el grupo etario más joven contemplado hasta ahora en el Plan Nacional de Vacunación del país andino. El inicio de esta etapa supone un avance significativo en el propósito del gobierno nacional de conseguir la inmunización de por lo menos el 70% de la población colombiana contra la enfermedad del nuevo coronavirus al terminar el 2021. Para lograr la vacunación de los niños de entre 3 y 11 años, fue elegida la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, biológico calificado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá como de alta eficacia. Es una vacuna segura, es una vacuna que probamos en personas mayores y de todo tipo de edad a lo largo del último año en nuestro programa nacional de vacunación. Por tanto, el Comité Científico Nacional decidió que era una vacuna segura para utilizar en niñas y niños de 3 a 11 años. Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, al día miércoles se superaron los 20.000 niños de los más de 800.000 que están en la edad para ser vacunados con el biológico de Sinovac. Pero por supuesto, vamos a ampliar nuestras estrategias. Para la próxima semana y de la mano de todo el equipo de Edna Bonilla, la Secretaría Distrital de Educación, vamos a llegar a centros educativos para ampliar esta estrategia y lograr la inmunidad de este grupo etario tan importante también. En Bogotá, la capital del país, este esfuerzo ha dejado una parte de tranquilidad con el reciente logro de llegar al 82% de la población con una sola dosis de cualquiera de las vacunas autorizadas y más del 65% de los habitantes con las dosis completas, lo que apalanca el avance del programa en todo el territorio nacional. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Es así como concluimos nuestro programa de hoy. A usted muchas gracias por su compañía, gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana.